Bienvenidos a la serie de programas Barra UNAM, en el espacio dedicado al Colegio de Ciencias y Humanidades. En esta ocasión vamos a abordar el tema La química en la vida a través de los alimentos, que compete al área de ciencias experimentales. Para abordar este tema contamos con la presencia del ingeniero químico Valentín López Gascón, que es profesor de tiempo completo del Colegio de Ciencias y Humanidades, y él nos va a introducir al tema. Entraremos directamente al tema. Yo te preguntaría, Valentín, ¿por qué la química en la vida a través de los alimentos? Muchas gracias. Una parte importante, Jorge, de esto es hacer notar que la vida y la química están relacionados íntima y completamente. No podemos hablar de la vida sin hablar de la química. De alguna manera, los estudios que ha habido y existen generalmente sobre biología en los seres vivos, en un gran porcentaje, si no decir en casi todo, la química es fundamental y es básica para poderla entender, para poderla estudiar. No podríamos entender la vida si no entendemos de alguna manera la química. Y bueno, en este caso, en esta ocasión, lo que queremos es presentar de alguna manera ¿por qué y cuáles son aspectos básicos de la química, pero que se relacionan con la vida a través de los alimentos? Bueno, entonces al respecto, ¿qué es un alimento? O sea, concretamente. Bueno, hay varias definiciones, hay unas muy técnicas, muy específicas, pero podríamos decir que alimento de alguna manera se puede decir que es todo aquello que ingerimos en un momento dado y lo que en un momento ingerimos y que a la vez podemos digerir. Sin embargo, cuando hablamos de alimento, no necesariamente o no en todos los casos hablamos de una buena alimentación, es decir, comemos, digerimos, pero no nos nutrimos. Y entonces es cuando de alguna manera debemos de hablar o cuando hablamos de nutrientes, ¿sí? Entender que alimento no necesariamente es nutriente. Y en estos aspectos tenemos que ser muy claros. Podemos hablar de personas que por sus condiciones de vida, en la región en que viven, pueden tener sus hábitos alimenticios de alguna manera ya establecidos. Y bueno, sí se alimentan, pero no necesariamente se nutren. Dentro de los alimentos que ellos ingieren, puede haber deficiencias. Pueden tener deficiencias, no sé, vitamínicas, o de algún tipo de minerales, o ser muy grandes en su cantidad de carbohidratos que ingieren o de grasas. Es decir, el hábito alimenticio depende muchas veces también de la región. Ahora con los medios actualizados y como tenemos todas las cosas a nuestro alrededor, se habla de una alimentación más o menos general, pero no dejamos de percibir que hay regiones, si hablamos por ejemplo de los tarahumaras, o si hablamos de, a lo mejor, indígenas de Australia, pues no comen ni siquiera lo mismo, ¿no? Pueden comer animales, o pueden comer vegetales, o pueden comer insectos, y aunque son alimentos, no muchas veces tienen los nutrientes suficientes. Bueno, y ante toda esa gran variedad de posibilidades de alimento, ¿de qué depende la calidad de un alimento realmente? Aquí podríamos decir que no hay un alimento que esté 100% completo en todos sus nutrimentos. No podemos hablar en ese sentido. Realmente lo que nosotros tenemos que tener es una calidad de alimentos, ¿sí? Lo que nosotros podemos hablar de manera general es cómo ir comiendo o ingiriendo una serie de alimentos que a la vez vayan teniendo los nutrientes o los nutrimentos suficientes. Esto debemos de ver lo que son los nutrientes están o deben estar contenidos en los alimentos. Por lo tanto, insisto, no hay un alimento 100% completo en todos los nutrientes, ¿sí? Bueno, ahorita en esta explicación nos acabas de mencionar qué son el concepto de nutrientes. Quisiera que para nuestro público y nosotros nos explicaras un poco más acerca de qué son los nutrientes. Sí, en todo ser vivo, de alguna manera, y aquí hay que entenderlo, nosotros somos una especie de fábrica, una fábrica muy grande, o somos un conjunto de millones de fabriquitas, viéndolo desde ese punto de vista.
en donde necesitamos fabricar diferentes circunstancias o transformar más bien los alimentos en diferentes otras sustancias diferentes que nos vayan acoplando para hacer el sistema y las funciones de vida necesarias. Los nutrientes más importantes, los básicos, son los carbohidratos, las grasas, las proteínas, las vitaminas y los minerales, ¿sí? Ese conjunto de nutrientes son los que los podemos clasificar en esos 5 rubros de manera general. Bueno, y estos 5 rubros a su vez pueden subdividirse, desglosarse todavía más para... Sí podrían, sin embargo, lo que conviene para hablar un poco más de manera general, ya que el tiempo que no se trata ahorita de abarcar con profundidad estos temas, pero sí podríamos hablar de manera general, porque algunos de ellos se pueden dividir, ¿sí?, como las vitaminas en liposolubles, no solubles, o podríamos hablar de grasas saturadas, insaturadas, pero para no meternos mucho en todo esto, podríamos hablar de manera general. Claro. Y en estas partes, yo comenzaría por los carbohidratos y las grasas, ¿sí? En los carbohidratos y las grasas, de alguna manera son aquellos que nos van a proporcionar energía. Eso es algo fundamental. Cuando todo ser vivo que en un momento, aun las plantas, a través de la fotosíntesis, lo que hacen es elaborar una serie de carbohidratos. Y todos los carbohidratos, bueno, se distinguen por tener, de alguna manera, compuestos muy específicos de carbono y de hidrógeno, por algo se llaman carbohidratos, además de contener oxígeno y basarse mucho en los aspectos del azúcar o los azúcares. Una de las funciones básicas para que todo pueda funcionar es la necesidad de energía. Y la energía precisamente se va a tener, en la medida en que nosotros tengamos carbohidratos y grasas. Hay un aspecto básico en toda la naturaleza, hay una reacción que es inconfundible, la reacción de combustión. De alguna manera nosotros tenemos muchas combustiones cada momento, cada instante en nuestras células, en el organismo, etc. Y por eso nosotros tomamos oxígeno. Si nosotros vemos carbohidratos o grasas, ambos que son compuestos de carbono y de hidrógeno, que los vamos a llamar son los combustibles de alguna forma. Cuando nosotros producimos una combustión, generamos calor, son nuestros combustibles. Para el ser vivo, los carbohidratos y las grasas son eso precisamente, es como el combustible. Que aunado con el oxígeno que nosotros respiramos, formamos lo que es una reacción de combustión. Aunque obviamente no la vemos como nosotros al prender un cerillo, o el tener una fogata o un incendio grande, no. Pero sí es muy necesario para el organismo y se efectúa exactamente la misma reacción. Nosotros, en nuestro organismo, las células, o a nivel celular, es en donde se llevan a efecto este tipo de, o a nivel de muscular, etcétera. No vamos a meternos en esos aspectos, pero es una combustión. Necesitamos de oxígeno, necesitamos de compuestos de carbono e hidrógeno, que lo que nos van a dar es CO2 más agua, nosotros lo exhalamos, pero el punto medular es que nos va a dar energía que nos va a permitir movimiento, transformación, etc. Si no contamos con energía, pues no podríamos establecer de ninguna manera el movimiento o hacer esas transformaciones químicamente. Podríamos continuar con las proteínas. ¿Sí? Las proteínas forman estructuras. Las proteínas son cadenas poliméricas, o son polímeros, en las cuales sin ellas no podríamos nosotros formar estructuras a nivel de seres vivos. A nivel de plantas cambia un poquito porque son la celulosa o demás, ¿sí? Pero a nivel de seres vivos son básicas las proteínas en la formación de estructuras. Músculo, piel, etcétera, son proteínas que contienen aminoácidos fundamentalmente. Valentín, acabas de introducir otro nuevo término y quisiera, para irnos y no dejar lagunas, el de polímeros, ¿sí? Si nos puedes explicar. Sí, a grosso modo vamos a hablar de que, bueno, un polímero es un compuesto formado por la unión de cantidad de moléculas inmensa, cientos, miles de moléculas muchas veces, que al unirse forman lo que se conoce como un polímero, son de peso molecular muy alto, y en este caso cuando hablamos nosotros de las proteínas, lo que tenemos son copolímeros. Generalmente lo que se conoce son 20 aminoácidos y hay 8 básicos,
Dentro de eso, en las proteínas son polímeros naturales, que es la unión. Hablo de copolímeros porque no es un mismo monómero. Es decir, hablar de monómero es como si pensáramos en un momento en gentes que abrieran sus manos, se fueran uniendo una a una y formamos una cadena humana. Sería similar a hablar en lo que es un polímero. Ahora, si habláramos de copolímero, a lo mejor es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Eso sería un copolímero. O hablamos de uno moreno, uno güero, uno moreno, uno güero, un hombre, una mujer. En fin, si me explico, copolímeros son varios monómeros que se unen y forman cadenas de peso molecular muy alto. Las proteínas son eso, fundamentalmente. ¿Sí? Bueno, para los que no nos dedicamos a esto, no somos especialistas, de los términos que más conocemos, los vemos en los anuncios comerciales, en el periódico, en las revistas, es sobre las vitaminas. Sí, que bueno, supongo que lo vamos a abordar y quisiera que nos hablaras un poco acerca del origen o qué significa esto de las vitaminas realmente. Aquí quiero resumir un poquito de lo anterior en cuanto a que hemos visto que carbohidratos y grasas nos proporcionan energía. Proteínas nos permite la formación de estructuras. Es decir, si no nos nutrimos con proteínas, no podríamos formar las estructuras musculares, de piel, etcétera, que los organismos necesitan en este momento, ¿no? Y por otro lado, se necesita de la energía. Pero tienes mucha razón en preguntar, en un momento dado, ¿por qué las vitaminas? Las vitaminas son compuestos que realmente tienen poco tiempo de haberse visto, si hablamos de este siglo, fue en 1913 cuando se empezaron a entender. Pero las vitaminas no las podemos entender si no vemos su función. Aunque son en cantidades pequeñísimas, muy, muy, muy pequeñas, su función es básica, fundamental. Podríamos nosotros de alguna manera hablar de qué problemas se tenían cuando no se conocían las vitaminas. El siglo pasado, por ejemplo, o de antes, inclusive no del siglo pasado, sino varios siglos atrás, había una enfermedad que se conocía como el escorbuto, o se conoce todavía si alguien lo llega a padecer. El escorbuto era una enfermedad muy común entre los marineros antes, en la época de los viajes largos y demás, y era en donde surge debilidad de la piel, se caen los dientes, anemia, debilidad física. Repito, los dientes se caían, causaba muchos problemas. Cuando se empezaron a hacer pruebas a nivel de ensayo y error con las personas sobre sus hábitos de alimenticios, se encontró que las personas que podían ingerir o ingerían naranjas, limones, es decir, el ácido ascórbico que nosotros tenemos con vitamina C, vieron que eso impedía que surgiera el escorbuto. Entonces se empezó a ver que había algo, no sabía qué en un momento, pero la dieta o el tipo de alimentación que se tenían era importantísimo. ¿Podríamos hablar entonces de funciones químicas de las vitaminas? Sí, claro. Las vitaminas son compuestos que, repito, en muy pequeñas dosis, no necesariamente, muchas veces hablamos hasta de millonésimas de gramos, permiten llegar a establecer funciones muy, muy importantes en el organismo, ¿no? Las vitaminas, como la D, por ejemplo, que fija el calcio y el fósforo, ¿sí?, son básicas y son fundamentales para entender lo que son las funciones químicas. Pero las vitaminas, los que nos van a ayudar en realidad es a sintetizar enzimas y lo que nos va a ayudar también es a sintetizar hormonas. Sin las vitaminas muchas veces no se podían entender esos aspectos, ¿no? ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son compuestos que nos van a permitir modificar la velocidad en la cual se produce una reacción química en el organismo. En la química normal son catalizadores que lo que hacen es acelerar las reacciones que se llevan a cabo para producir lo que en un momento dado el organismo necesita. Esas son las enzimas y se conocen como catalizadores. Pero por otro lado también están las hormonas, ¿sí? Las hormonas, que son aquellas que van a realizar funciones específicas y válidas a través de glándulas. Las glándulas son las que producen, las hormonas, pero esas hormonas van a tener una función químico-biológica, ya que estamos hablando del organismo, muy, muy importante, ¿sí?
Tenemos también lo que corresponde a los minerales, ¿no? En los minerales, qué bueno que tocas este punto y que nos vamos a ir viendo un poquito. Y vuelvo a hacer una síntesis. Ya vimos energía, carbohidratos, grasas, estructuras, proteínas. Y ahora si entramos a las vitaminas, son aquellas que en un momento van a permitir hacer el juego de reacciones químicas necesarias, de alguna manera. Y por otro lado, ahora entramos a lo que son me preguntas sobre los minerales. ¿Sí? Lo que sucede es que muchas veces cuando se habla de minerales, a veces pensamos que en los minerales es comerse por cantidades así, no es eso. Los minerales son básicos y muy importantes también en el funcionamiento orgánico de los seres vivos. Primero quisiera decirte que forman parte de compuestos orgánicos específicos. Pero ¿de dónde los obtenemos? Los obtenemos generalmente porque de alguna manera todos los nutrientes se van reciclando, ¿sí? Muere alguien o un animal, vuelve a quedar en la tierra vuelve otra vez a absorber, las plantas van a absorber, etc. Comemos las plantas y volvemos a estar reciclándolas. Uno de los puntos básicos es que al ingerir nosotros vegetales, también ingerimos minerales, ingerimos celulosas o carbohidratos o grasas, porque también hay grasas no solamente desde el punto de vista animal, sino también hay grasas desde el punto de vista vegetal. Entre los minerales que más necesitamos, obviamente está el sodio y está el potasio. Pero un ejemplo muy interesante de esto podríamos ponerlo a nivel del fierro. El fierro es un elemento mineral que en un momento dado, si vemos la molécula de hemoglobina, forma parte de ella. Y forma una parte tan importante que si no tuviéramos ese fierro ahí, o si en un momento tuviéramos deficiencia de fierro, no permitiría el transporte del oxígeno. No me meto mucho en profundidades de esto, pero el fierro es básico para el transporte del oxígeno en el cuerpo humano. De igual manera podríamos hablar, por ejemplo, del zinc a nivel cerebral, o del calcio a nivel de los huesos, o del potasio y el sodio a nivel de intercambios moleculares o de ósmosis que puede existir entre las células y demás, los iones, etcétera, ¿no? Esos aspectos son fundamentales en los minerales. Bueno, esto del fierro y el zinc son metales, ¿no? ¿Cómo es que sí, en un alimento? Sí, hay alimentos muy ricos en ciertos metales, ¿no? Por ejemplo, se dice por ahí que la verdolaga o la espinaca es rica en fierro, porque no se trata de tomar, repito, no es tomar un trozo de metal y comérselo, ¿sí? O un trozo de calcio e ingerirlo, no. Son cantidades muy pequeñas, pero que evidentemente muchas veces la falta mínima de esas sustancias acarrearía problemas, ¿sí? Y el intercambio iónico, sodio y potasio, es básico, es fundamental por los impulsos eléctricos que van a nivel muscular. Nosotros sabemos que no solamente es química así o la energía suficiente, sino también hay intercambios iónicos entre las células y demás para ir controlando todos esos aspectos que se van llevando. Y los minerales juegan un papel importantísimo, tanto como las vitaminas, tanto como las proteínas, como los carbohidratos, como las grasas. Bueno, y de todos estos componentes o elementos que contienen los alimentos, ¿hay algo que nos pueda orientar, algún tipo de dieta, ¿no? Como le decimos, para decir que estamos alimentándonos adecuadamente? Sí, es muy importante entender que la dieta es algo básico, ¿sí? Y aquí es donde muchas veces tenemos que entender lo que es el balance nutricional. No podemos nosotros, insisto, en decir que hay un alimento 100% que ya contiene todos los nutrientes. No, nosotros debemos de comer de manera variada. Tener proteínas, por un lado. ¿Cómo las comemos? Pues a través del huevo, a través del pescado, de la carne, etc. Que también tenemos carbohidratos, ¿a través de qué? Pues sobre todo de los cereales, ¿sí? Que tienen mucho carbohidrato. ¿Cómo debemos de tomar vitaminas? A través también de los vegetales, en fin. Lo que debemos de tener es una dieta balanceada. Y eso es algo básico. Una dieta balanceada no implica comer mucho de algo,
sino comer lo necesario en un momento de todo. No con esto eliminamos el gusto por el comer. Se puede llevar ambas situaciones, el gusto por el comer y llevar una dieta balanceada. Pero no es ingerir mucho de una cosa y dejar otras. Es decir, no podemos comer mucho pan, por ejemplo, y estar comiendo muchos carbohidratos y harinas, nada más que a la larga van a ser carbohidratos, y dejar de comer proteínas o dejar de comer vegetales que nos van a dar minerales, que nos van a dar vitaminas, etc. Entre una de las cosas muy curiosas que sucedió el siglo pasado es que en el sur de los Estados Unidos, cuando hacían sus guisados y ponían vegetales a cocer, se notó que las personas morenas tenían mejor comportamiento físico que los blancos. Y se empezó a ver dentro de esas costumbres algo muy interesante. Los negros o los morenos lo que hacían era al cocinar sus alimentos, todo el caldo del cocimiento, ellos se lo comían también. Lo conservaban. En cambio los blancos como que le sentían feo a eso y al cocinar toda el agua la tiraban. Y nunca se percataron de que lo que estaban tirando eran las vitaminas. Y eso después empezó a dar cuenta por investigaciones. Bueno, es el origen de las sopas, ¿no? El origen de las sopas de alguna manera, exacto. Y eso es porque no podemos nosotros cocinar nuestros alimentos y tirar el caldo así olímpicamente. Es muy rico eso. Es rico, muchas veces rico en vitaminas o rico en ciertos nutrientes que aparentemente ellos los desechaban los blancos y lo que hacían era dejar de estar nutriéndose adecuadamente. Por eso el balance en la alimentación es básico. No ingerir ni mucho de uno ni mucho de otro, sino yo creo que hay que ingerir lo necesario en cada caso. No me meto yo a niveles de ahorita de dieta ni nada de eso, porque además habría gentes muy especializadas a ese respecto. Pero el balance en los alimentos, el más en la alimentación, ese equilibrio que debe de existir, yo creo que es fundamental. Bueno, ya podemos nosotros ver lo importante que es la química, ¿no? En la vida diaria. ¿Podrías darnos un comentario de cierre respecto de la importancia de la química en los seres vivos? De paso, yo les recomiendo a los televidentes que cualquier duda o comentario que quieran hacer sobre el tema y que quisieran que el profesor ampliara ya a nivel personal, pueden ustedes consultar el correo electrónico del espacio de Colegio de Ciencias y Humanidades para comentarios y preguntas. Entonces, te repito, Valentín, si nos podrías dar una síntesis cierre de la importancia de la química en los seres vivos. Sí, este tema de alguna manera permite ejemplificar muy claramente conceptos básicos de la química. La química, cuando se estudia la química o pretendemos a nuestros alumnos que estudien química, se les hace ver que son dos aspectos, dos conceptos básicos, que es el análisis y la síntesis. El análisis es desglosar las cosas en sus componentes para ver qué son, y la síntesis es al revés, es como conjugo una serie de sustancias, etcétera, para llegar a una sola. Vemos que los alimentos eso es parte de eso. De alguna manera ingerimos, de alguna manera transformamos para llegar a ciertos productos que específicamente queremos, ¿sí? También vemos lo que son polímeros, vemos también lo que son la cinética de una reacción o la velocidad de reacción, que son alteradas por las enzimas. Vemos también, dentro de los conceptos de química muy, muy importantes, lo que son los procesos químicos que se van llevando a cabo. Y sobre todo hay que entender algo muy importante. Cada organismo es un sinnúmero de fabriquitas, un sinnúmero de procesos químicos, un sinnúmero de situaciones donde se puede ver la química en sus aspectos básicos, de manera general, como hemos tratado de hacerlo aquí. No hemos profundizado, lo que hemos es querido dar una relación de lo que es todo cuerpo, todo ser viviente es química. Los alimentos es lo que nosotros comemos, nuestro organismo lo transforma para bienestar de él mismo, o sea, del organismo. La vida es en sí una función química. Eso podríamos resumirlo de alguna manera. La vida en todo ser vivo es química. Bueno, yo creo que este tema es muy interesante y yo los invito nuevamente a que participen con sus
comentarios y preguntas a través del correo electrónico del Colegio de Ciencias y Humanidades, y quisiera agradecer al profesor Valentín López Gascón. Al contrario, gracias. Sí, su participación muy interesante, y les agradecemos a ustedes su participación en esta serie de programas. Los invitamos a continuar con los temas relacionados con la química y, como ya les hemos estado diciendo, para la participación a través del correo electrónico. Gracias, Valentín. Muchas gracias a ti. Hasta luego.